Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un asunto, que toca directamente las arcas públicas y seguramente el bolsillo de mucha gente. La revisión de los beneficios fiscales que parece que tiene Hacienda sobre la mesa. Un tema importante, sí. El propósito que han anunciado parece bastante claro. Quieren identificar y reducir algunos de estos beneficios. Ajá. ¿Para qué? Pues para subir la recaudación en una cantidad muy específica, 1/10 del PIB. Esos son unos 1.675 millones de euros anuales, más o menos. Exacto, y de forma permanente. Y tienen fecha límite, finales de 2025. Y todo esto dentro del marco de los compromisos con Bruselas, del plan de recuperación. Justo. Para intentar entender qué podría cambiar, nos vamos a basar en análisis que ya existen, ¿no? Principalmente los de la IREF, la Autoridad Fiscal Independiente, y también de un grupo de expertos en impuestos. ¿Correcto? Así que nuestra misión hoy es desgranar un poco qué beneficios están en el punto de mira, por qué ahora esta revisión y, qué dilemas plantea todo esto. A ver, vamos a meternos en faena. Vamos a ello. Aunque Hacienda no ha dicho exactamente vamos a tocar esto y esto, sí que han comentado que usarán esos informes previos como base. Y esos informes señalan muchas áreas. ¿Cuál es el contexto general? O sea, ¿por qué justo ahora y con esa meta tan concreta? Pues mira, es fundamental entender que esto no surge de la nada. Como decías, el plan de recuperación y resiliencia que España mandó a Bruselas en 2021 ya hablaba de esto. Ya lo incluía. Sí, ya incluía el compromiso de hacer cambios normativos para modificar o quitar beneficios fiscales. Y esta idea venía de antes, ¿eh? Ah, sí. Sí, venía respaldada por recomendaciones de varios organismos, de expertos, que llevaban tiempo diciendo que había que hacer el sistema fiscal español más eficiente y, claro, aumentar la recaudación del Estado. Entiendo. O sea que ya llovía sobre mojado, digamos. Exacto. Ese compromiso inicial luego se concretó más. En un documento que se envió a la Comisión Europea se puso ya la cifra, ese aumento estructural permanente de ingresos equivalente a 1/10 del PIB, los famosos 1.675 millones anuales. Y el plazo, finales de 2025. Eso es. Y para decidir dónde meter mano, Hacienda ha dicho que se basará en análisis técnicos, en informes rigurosos. Ahí es donde entran los informes de la IREF, los Spending Reviews, que ya han mirado muchos beneficios fiscales, y también los trabajos de ese grupo específico que se creó. Formado por gente de... Técnicos del Instituto de Estudios Fiscales, de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de Tributos. Gente que sabe de esto. Vale, entendido el marco. Entonces, si esos informes son como la hoja de ruta, ¿cuáles son las grandes áreas, los tipos de beneficios fiscales que estos análisis han puesto sobre la mesa como candidatos a revisión? Aquí es donde se pone interesante de verdad. Pues los análisis cubren un espectro amplísimo, la verdad. Y lo fascinante aquí es no solo cuántas cosas se han mirado, sino el impacto que tienen en el presupuesto, ¿sabes? Las cifras te dan una idea de la magnitud. Claro. Si quieres, empezamos por un peso pesado, el IVA. Venga, el IVA, siempre polémico. En el IVA, la EREF se centró sobre todo en los tipos reducidos, el del 10%, y los superreducidos, del 4%. Los que pagamos en muchas cosas básicas. Exacto. El coste fiscal estimado de aplicar estos tipos en vez del general del 21% es enorme. La AIREF lo calculó en unos 17.787 millones de euros al año. 17.800 millones. Sí. Es, con mucha diferencia, el mayor bloque de lo que se llama gasto fiscal. Uf. Y también analizaron exenciones importantes, por ejemplo, las de servicios sanitarios y educativos. ¿Que no llevan IVA? Eso es, pues eso tiene un coste estimado de 3.457 millones, y luego están las de los servicios financieros y de seguros que tampoco llevan IVA y suponen otros 2.777 millones menos de recaudación. Casi 18.000 millones solo por los tipos reducidos. Es una barbaridad de dinero. Siempre se dice que a lo mejor no es la forma más eficaz de ayudar, ¿no? ¿Qué decían los análisis? Es el quid de la cuestión. Los tipos reducidos buscan, en teoría, abaratar cosas básicas o de interés social, pero los análisis técnicos, como los de la AIREF, suelen decir varias cosas. A ver. Primero, que son medidas poco focalizadas. Benefician a todo el que compra eso, sea rico o pobre. Así que mucho dinero acaba beneficiando a rentas altas. Claro.
Segundo, el coste para las arcas públicas es altísimo, como hemos visto. Y tercero, que pueden generar líos económicos y administrativos. Ya. Por eso muchos expertos dicen que sería mejor tener un tipo general para casi todo y luego dar ayudas directas a quien de verdad las necesita. Pero claro, Pero políticamente, subir el IVA de la comida o los libros, es complicado. muy complicado, sí. Muy impopular. Clarísimo el dilema con el IVA. Vayamos a las empresas. El impuesto sobre sociedades. ¿Qué incentivos o beneficios se miraron ahí? En sociedades, la AIREF empezó mirando algunos bastante conocidos. Por ejemplo, los tipos de gravamen más bajos para algunas entidades, que costaban unos 323 millones. ¿Vale? La deducción por I+D, plus I, por investigación, desarrollo e innovación, que siempre se dice que es estratégica. Esa costaba unos 244 millones. Ajá. Y la deducción por hacer donativos a ONGs y demás, que eran unos 107 millones. Hasta ahí, digamos, los clásicos. Sí, pero luego el grupo de expertos, que trabajó después entre 2021 y 2022, amplió bastante el foco. ¿Qué más añadieron? Pues añadieron a la lista la reducción por reservas de capitalización. Esto básicamente permite a las empresas pagar menos impuestos si guardan beneficios para reforzar su capital. Y el coste estimado era de 566 millones. $500 millones. Sí. También se analizó el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro en general, que costaba 270 millones. La famosa deducción por hacer cine y series, 79 millones. Que está muy de moda ahora. Exacto. Algunos ajustes fiscales por amortizar cosas como marcas o patentes, 60 millones. Y la reserva de nivelación, que es algo para pymes, para compensar años buenos con años malos, 53 millones. Me llama la atención lo de la I plus D plus I. Siempre nos dicen que es crucial para ser competitivos. ¿Se llega a cuestionar que exista esa deducción o es más bien cómo está diseñada? Es una buena pregunta. A ver, la deducción por I plus D plus I busca fomentar algo que es clave, ¿no? La innovación. Claro. Pero los análisis muchas veces se preguntan si de verdad consigue que se haga más I plus D de la que se haría de todas formas. O sea, si es adicionalidad real. O si solo subvenciona lo que ya iban a hacer. Exacto. O si solo subvenciona lo que las empresas ya tenían pensado hacer. También se debate si el diseño es el mejor, si llega bien a las pymes que innovan o si hay riesgo de que se use para ingeniería fiscal. Ya veo. La cuestión seguramente no es tanto quitarla, sino ver si se puede diseñar y controlar mejor para que cumpla su objetivo sin costar tanto o sin desviaciones. Ahí está la tensión. Objetivo bueno, pero ¿es eficiente la herramienta? Entendido. Pasemos ahora al impuesto que quizás nos toca más de cerca a todos, el IRPF, la renta. ¿Qué beneficios se han mirado ahí? En el IRPF los análisis han tocado exenciones y reducciones que tienen un impacto social y económico muy, muy directo. Por ejemplo, Por ejemplo, se evaluó la exención de las prestaciones públicas por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. El coste fiscal es muy alto, 1.177 millones de euros. 1.200 millones casi. Sí. También la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. Eso supone dejar de ingresar unos 612 millones. Uf. Y otra exención muy importante, la de las prestaciones públicas por maternidad y paternidad. Unos 533 millones. Estamos hablando de cantidades enormes y que afectan a situaciones personales muy delicadas. Una enfermedad grave, perder el trabajo, tener un hijo. Exactamente. Y eso hace que tocar cualquier cosa aquí sea especialmente sensible, ¿no? Va más allá de la cifra. Claro, no es solo recaudar. No, no es solo recaudación. Es parte de la red de seguridad social, del apoyo en momentos clave de la vida. Los informes analizan el coste, sí, pero la decisión política de mantenerlo, cambiarlo o quitarlo tiene que pensar en estos factores sociales. Lógico. Bien miraron otras exenciones más concretas, como algunos rendimientos del trabajo que se ganan fuera por trabajadores desplazados, Ah, sí. unos 60 millones, o algunas prestaciones por desempleo que se cobran de golpe para montar un negocio, 32 millones. Y además de las exenciones, se miraron también reducciones en la base o en la cuota. Sí, también se estudiaron otros mecanismos importantes. Por ejemplo, la reducción en la base imponible para las familias monoparentales, si hacen la declaración conjunta. Esa tiene un coste estimado bastante alto, 1.014 millones. Más de 1.000 millones. Sí, o el tratamiento fiscal de las pensiones de alimentos que se pagan a los hijos por decisión judicial, 143 millones. Vale.
e incluso una exención muy conocida, aunque con mucho menos impacto en recaudación, unos 7 millones, la de la ganancia por vender la vivienda habitual si tienes más de 65 años. Perfecto. La lista es larguísima, la verdad, y toca palos muy distintos. IVA, sociedades, IRPF. ¿Queda alguna otra área fiscal importante que se haya analizado? Sí, hay un punto que siempre sale en los debates y que también se analizó, en este caso por la IREF, dentro de los impuestos especiales. ¿Cuál? El impuesto sobre hidrocarburos. Concretamente, la diferencia de impuestos entre el gasóleo, el diésel y la gasolina. Ah, el famoso tema del diésel. Ese mismo, la IREF dijo que la menor carga fiscal del diésel, comparada con la gasolina, funciona en la práctica como un beneficio fiscal para los que usan diésel, y calculó que esta diferencia le costaba al Estado unos 1.162 millones de euros al año. Cierto, el eterno debate. Vale, entonces tenemos una foto bastante completa de todo lo que se ha analizado. Pero claro, una cosa es analizar y otra es hacer algo. ¿Se ha avanzado ya en quitar alguno de estos beneficios o está todo pendiente para cumplir eso de los 1.675 millones para finales de 2025? Aquí es donde la cosa se complica un poco, porque ha habido movimientos, pero en direcciones opuestas. ¿Ah, sí? Sí. Por un lado, se han tomado medidas que sí van en la línea de reducir o limitar beneficios que salían en estos análisis. El ejemplo más claro y bastante drástico ha sido la reducción de lo que te puedes deducir en el IRPF por aportar a planes de pensiones individuales. Cierto, eso ha bajado mucho. Muchísimo. Se ha pasado de poder deducir hasta 8.000 euros al año a solo 1.500 en muy poco tiempo. Vale, eso por un lado. Pero por otro lado, y a veces al mismo tiempo, el gobierno ha aprobado o ha mantenido otros beneficios fiscales, o incluso ha creado nuevos. ¿Por ejemplo? Pues piensa, por ejemplo, en que se ha ampliado la reducción por rendimientos del trabajo para las rentas más bajas en el IRPF, o todas las rebajas temporales del IVA, de la luz, del gas. Y ahora del aceite y la comida. Exacto, y más recientemente del aceite de oliva y otros alimentos básicos. Estas medidas, aunque se justifiquen por la inflación o la crisis energética, van justo en la dirección contraria a subir la recaudación de forma estructural. Eso parece un poco contradictorio con lo que se ha comprometido con Bruselas, ¿no? Efectivamente, genera una tensión bastante evidente. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no?, sobre la coherencia de la política fiscal y, sobre todo, qué criterios se van a usar al final para elegir qué beneficios se recortan para cumplir con esos 1.675 millones. Claro. ¿Se va a mirar solo la recaudación neta o se va a evaluar de verdad si cada beneficio cumple su objetivo social o económico, como dicen los técnicos? ¿O al final pesarán más los equilibrios políticos? Es la gran duda. Y en ese juego de equilibrios, el caso del diésel que comentabas antes parece el ejemplo perfecto de las dificultades políticas. Vamos a pararnos un segundo ahí. Sin duda, el caso del diésel lo ilustra perfectamente. Esa brecha entre lo que dicen los técnicos, lo que se ha firmado con Europa y lo que es políticamente posible. A ver, recuérdanos. Como decía, la IREF lo señaló como un beneficio fiscal caro, más de 1.100 millones. Y en línea con eso, y también por temas medioambientales, el gobierno puso explícitamente en el plan de recuperación el compromiso de revisar los impuestos a los carburantes para ir igualando diésel y gasolina. Estaba escrito en el plan. Sí, compromiso explícito. Sin embargo, llevar eso a una ley aprobada en el Parlamento ha sido imposible hasta ahora. Falta de apoyos. Falta una mayoría parlamentaria para una medida tan sensible. Afecta a transportistas, agricultores, a muchísima gente. Entonces, si conectamos esto con el panorama general... Chocan dos mundos. Exacto. Ves un choque frontal. Por un lado, la lógica fiscal, medioambiental, la recomendación técnica, el compromiso con Europa. Por otro, la oposición social fuerte y la falta de votos en el Congreso. ¿Y la consecuencia? Pues la consecuencia directa es que España ya ha perdido dinero de Europa por esto. Concretamente, 460 millones de euros de los fondos europeos asociados a ese hito del plan por no haber cumplido con la reforma de la fiscalidad del diésel. Vaya. Entonces, intentando resumir todo esto, tenemos un objetivo claro de recaudación extra, 1.675 millones, pactado con Europa para finales de 2025. Ajá. Tenemos una base técnica, los informes de AIREF y expertos que han puesto sobre la mesa un montón de posibles beneficios fiscales a revisar, en IVA, sociedades, IRPF, impuestos especiales. Un abanico muy amplio, sí.
Pero también vemos señales contradictorias en la política fiscal reciente y unos obstáculos políticos enormes para tocar algunos puntos clave, como lo del diésel. Exactamente. El objetivo numérico es la brújula, digamos, pero el mapa para llegar ahí es complicado y tiene muchas rutas posibles. Unas más fáciles técnicamente, otras más difíciles políticamente. Y el impacto final dependerá de qué ruta se elija. Justo. Dependerá críticamente de cuáles de todos esos beneficios fiscales se acaben tocando o quitando. Y no solo por la recaudación, sino por cómo afecte eso a la gente, ¿no? A familias, trabajadores, pensionistas, personas con discapacidad o a sectores como las empresas innovadoras, el cine, las pymes o incluso objetivos medioambientales. Se supone que se busca un equilibrio. En teoría, se busca un equilibrio entre recaudar más y de forma más eficiente y respetar los fines para los que se crearon esos beneficios. Pero bueno, la ejecución concreta en los próximos meses será la que nos diga dónde se pone el acento de verdad. Recapitulando para tener la foto final clara. El gobierno tiene que encontrar 1,675 millones de euros anuales más, de forma permanente, antes de que acabe 2025. Y tiene que hacerlo revisando los beneficios fiscales que tenemos ahora. Eso es. Los análisis técnicos apuntan a muchas posibilidades. Tipos reducidos y exenciones en IVA, deducciones por I+D, cine o reservas en sociedades, exenciones por incapacidad, despido o maternidad y reducciones familiares en IRPF, y la equiparación del diésel y la gasolina. Un menú muy variado. Ya se han dado pasos en algunas cosas, como los planes de pensiones, pero también en sentido contrario con las rebajas temporales de IVA. Así que el camino para llegar a la meta, sobre todo en temas tan sensibles y bloqueados como el diésel, parece difícil, y exigirá tomar decisiones importantes pronto, ¿no? Sin duda, la clave estará en ver qué metodología y qué criterios se usan al final. ¿Se irá lo fácil políticamente a tocar beneficios que tienen menos defensores? ¿Se evaluará de verdad la eficacia de cada euro de gasto fiscal? ¿Se buscará proteger a los más vulnerables? Es que muchos de estos beneficios se crearon por algo. Claro, no lo olvidemos, se crearon con propósitos concretos. Incentivar la inversión, apoyar la cultura, proteger en momentos difíciles, redistribuir la renta. El resultado final dependerá de cómo se equilibre esa necesidad de recaudar con la validez y la efectividad de esos otros objetivos. Y como reflexión final, algo para darle vueltas. Ante una lista tan variada de beneficios fiscales que se han analizado, que van desde ayudar a empresas que innovan o a quien dona una ONG, hasta apoyar a alguien con incapacidad, en paro o con hijos, pasando por hacer más barata la comida, ¿cómo deberíamos decidir qué objetivos sociales o económicos que promovemos con impuestos merecen seguir y cuáles hay que sacrificar por la recaudación o la eficiencia? La pregunta del millón. Se pueden poner criterios objetivos y transparentes para tomar estas decisiones tan delicadas. O al final esto es siempre un terreno de negociación política, de grupos de presión y de los valores que manden en cada momento. Ahí lo dejo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.